amigos, bienvenidos, ¿cómo están todos? Estamos aquí en las oficinas de lo que es el Christian Podcast desde Costa Mesa, California, para el mundo. Y el día de hoy, Beto está detrás de cámaras, no está con nosotros. Estamos con nuestro amigo Carlos Medina y desde España tenemos a David. David, ¿te puedes introducir tantito, por favor? Bienvenido. Claro. Bueno, una bendición estar aquí desde España, dirigiéndome a vosotros. Mi nombre es David de la Rosa, soy puertorriqueño y llevo 33 años trabajando como misionero aquí en España, concretamente en el noroeste de la península, en la región de Galicia. Excelente. Yo le hacía una pregunta a Carlos. Carlos tengo conociéndolo ya por muchos años y él recién llegó el día de ayer a mi casa y platicando, pues me quedé muy conmovida y muy interesada en lo que él está haciendo en esta institución que se llama World Partners Latino. Y todo lo que él ha venido hablando por estos 2 días me ha causado mucho interés porque maneja el eso de hacer misiones de una manera tan sencilla y tan fácil que de repente digo, a ver, yo quiero saber más, ¿cómo puedo yo hacer misiones en donde estoy? Yo soy mexicana, viviendo aquí en los Estados Unidos, en Costa Mesa, California. ¿Cómo yo pudiera empezar a hacer misiones donde estoy? Sí, Mili. Yo creo que es importante entender cuál es la misión en primer lugar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios o Jesús nos ha llamado a hacer? Y hay una pregunta que queremos abordar en este tema y es entender primero cuál es el corazón de Dios en las misiones, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es el propósito original, ¿no? Como cuando hay un producto que fue creado, el creador sabe para qué lo creó y cuál es su función. Entonces, es importante que entender, y por eso invitamos a David, porque David es un experto en eso. Sí, ha influenciado mucho, me ha influenciado mi vida en primer lugar, ¿verdad? Como te comentaba hace ratito, él influenció a mi familia, influenció en mi vida para entender más. Yo aprendo de él cada día también que platico con él, me gusta platicar. Y por eso, David, por eso te invitamos esta tarde, noche para ti, para que nos platiques, nos enseñes cuál es el corazón misional de Dios. Bueno, yo sinceramente hay muchas cosas que la misión he venido descubriendo a través de los años. Y una de las cosas es que es una tarea más orgánica de la que pensamos. A veces la hemos convertido en una estrategia de crecimiento o de expansión. Lo hemos dejado en el puro mandamiento de ir. Pero yo mirando, ¿verdad? Yo no soy un experto, no soy un erudito, pero a través del estudio de la palabra y de las cosas que veo, me voy dando cuenta que en realidad la visión surge del corazón de Dios, es de su propia naturaleza que surge la visión. Cuando tú buscas en la escritura y miras en Efesios 1, ahí habla de que Dios nos amó a nosotros. Dice que nos apartó, nos santificó y nos adoptó antes de la fundación, antes de la creación. Dios hizo eso, nos apartó, nos santificó en Cristo. En otras palabras, ya Dios en su corazón tenía un plan por sí, lo que él había decidido hacer, que era la creación, hacernos a nosotros y todo lo creado, que lo hizo por amor, ¿verdad? Si no funcionaba su plan, pues él tenía una alternativa. Sabemos que la Biblia dice que Dios es amor, esa es su naturaleza. Es su naturaleza, es un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces no cabe en un Dios así tener una alternativa mejor que se acople a su carácter, a su persona, que el haber planificado algo para rescatar y salvar nuevamente a ese hombre que se había perdido o que se perdiera pensando en términos de futuro.
Entonces, yo creo que es desde ahí mismo que surge, es la reacción de un Dios de amor ante una desobediencia, una rebelión del ser humano. Y todo ese plan de Dios surge precisamente de ese carácter que tiene, ¿verdad? De amor y ese anhelo de reconciliar y de devolver nuevamente al hombre a Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y de Él es que desciende, viene todo lo que nosotros podemos compartir en términos de amor verdadero, de compromiso, todo esto que tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces, Él lo comparte también con nosotros. Y yo estoy convencido que es así. Yo sé que está el mandamiento, pero fíjate, los otros días yo estaba aquí con un chaval armando unos muebles del famoso IKEA, que tú sabes que uno tiene que armar los muebles, pero esos muebles hay que irlos armando según las instrucciones, tornillo por tornillo, y no te puedes desviar, aunque tú seas un capo, seas tremendo haciendo, no te puedes desviar, porque si se te queda un tornillito y no lo pusiste donde tienes que deshacerlo todo para volver a empezar. Y es un peñazo, como dicen aquí, el tener que empezar a romper y empezar de nuevo. Y hablaba con él y le decía, fíjate, tal vez para una persona que no conoce a Dios, los mandamientos son un ayo que los lleva a Cristo. Es algo, pues, que, como dice Pablo, lo encierra todo al pecado para llevarnos a Cristo. Pero para nosotros que hemos conocido a Dios, los mandamientos se convierten en un manual de instrucción, como ocurrió en el principio cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? En el mandato cultural que les da. Para mí eso es una instrucción necesaria para que el ser humano pudiera empoderarse, pudiera funcionar a tope, o sea, pudiera hacer todo eso que Dios le estaba dando al hacerlo a imagen y semejanza de él y al bendecirlo para multiplicarse. Imagínate que lo creara imagen y semejanza de él y por otro lado lo bendijera y no le diera la instrucción de crecer y multiplicar y sojuzgar la tierra. El hombre no hubiera descubierto toda esa capacidad que hay en él. De igual manera, pienso con respecto a nosotros. La Biblia dice que Dios es luz, mas sin embargo, habla de nosotros que nosotros somos luz del mundo y que somos sal de la tierra. O sea, de la misma naturaleza, de la misma realidad de Dios hay en nosotros. Entonces surge el mandamiento, ir por todo el mundo. O como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Y para mí eso es una instrucción. Sí es un mandamiento, pero es una instrucción que nos invita a nosotros a poder realizarnos, a poder expresar esa naturaleza que Dios nos ha dado al hacernos nueva criatura, que es la de poder dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Tiene que ver con la naturaleza de Dios y tiene que ver con quien nosotros somos. Ahora también que somos creados en Cristo Jesús. Entonces, para mí todo parte de ahí. Todo viene del Dios de amor que nos creó, que nos hizo para bendecir y para poder proyectar y ser luz en este mundo y sal en esta tierra. Entonces, yo creo que si no entendemos esto, ¿verdad? Si no entendemos la realidad de que todo esto sale del corazón de Dios, de su propio sentir, nos vamos a quedar en un mandamiento árido, ¿verdad? Que no sé, a veces nos puede llevar a trabajar de una forma mecánica sin darnos cuenta de que estamos atentando contra su propio deseo, contra su propio corazón, contra su propio amor, contra su propio padre, contra él mismo cuando no seguimos su instrucción, ¿verdad? Y por tanto, que ya ese sería el otro tema, es también atentaríamos contra nuestra propia naturaleza,
porque nuestra identidad como iglesia está basada en que somos luz, somos sal y somos una ciudad sentada sobre un monte. O sea, que la misión es parte de nuestra naturaleza también. Ay, qué hermoso. Y ahora cuando estabas mencionando todo esto, me recuerdo que, cómo Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo unos tiempos bien raros, ¿no? Como por ejemplo el otro día vino mi amiga a decirme que en su escuela, a un nuevo trabajador no le puedes decir ni él ni ella, ¿no? Entonces, ahora que los transexuales y toda esta onda así del pecado que ya lo vemos en las escuelas que se les está enseñando a nuestros hijos, pues se me hace un tema bien, sonaría que es un tema como si fuera algo nuevo, cuando en realidad pues no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Y ¿cómo nosotros o enseñar a nuestros hijos que pues ellos también son luz en las escuelas? Así es. ¿Verdad? Y yo escucho muchas papás deciden mandar a sus hijos a las escuelas cristianas, y qué de aquellos que no podemos mandar a nuestros hijos a una escuela cristiana. ¿O cómo? Así es. Yeah. Sí. Bueno, yo te puedo decir mi experiencia. Mis hijas comparten un corazón misional. Uh-huh. Para ellas la misión no es una cuestión de mandamiento. O sea, siempre han aprendido que nosotros no podemos vivir un evangelismo como estilo de vida, sino al revés. Uh-huh. Es una vida que es un evangelismo, es un evangelio prácticamente. Uh-huh. Ellas se han criado toda su vida, nacieron en España y toda su vida han sido las únicas cristianas comprometidas en la escuela, toda su vida, en la universidad y en todo lugar, siempre mirándolas como algo raro, porque pues aquí no es un símbolo de estatus, como pasa en América, que alguna gente pues el ser cristiano es como un estatus, ya, ¿verdad? Como hay una subcultura tan grande cristiana que ya tiene de todo, es como un estatus. Cuando tú llegas a la escuela, a la universidad, hay un montón de más creyentes, pero aquí eran las únicas. Sin embargo, ellas sabían, estaban conscientes y lo están, de que ellas están allí para mostrar a Dios, porque esa es la misión. Y aunque no podían hablar directamente de muchas cosas, sí la mostraban, sí prestaban defensa, y los efectos se están viendo ahora. El rechazo que tal vez pudieron tener en un tiempo, ahora esa semilla que fue sembrada con lágrimas, ese pan que fue echado al agua, está volviendo a través de chicas que están viendo que sí, que ellas tenían razón. Y yo creo que, por eso es que digo, cuando vivimos la misión, simplemente desde el punto de vista del mandamiento, y el evangelismo como el presentar un plan simplemente, o un estudio bíblico, una doctrina de salvación, y no como la vida, la alternativa de vida, ¿verdad? Presentamos el corazón de Dios, encarnamos el amor de Dios en lo que hacemos y cuando hablamos, amando incondicionalmente a la gente, pues es más difícil obtener resultados, especialmente en lugares como el que yo estoy, donde abiertamente la gente no quiere saber de Dios ni de Cristo, que es distinto a los lugares donde tal vez el problema es cuál es el Dios verdadero. Ay, qué emoción. Me gusta escucharlo porque es que es algo bien cierto. Aquí en América todos se dicen cristianos, pero estábamos compartiendo el día de ayer que Jesucristo, sentado con sus apóstoles, les dijo: a ustedes los conocerán por cómo se aman los unos con los otros, ¿verdad? Así es. Y en cambio aquí se dicen cristianos, pero no se ve el amor. O sea, se volvió como un estatus, claro, no un estilo de vida.
Claro. Algo que le puso en su tiempo con la iglesia primitiva, la etiqueta de cristianos, no fueron ellos mismos. No fue de que dijeron, somos muchos, hay que juntarnos en un grupo y hay que llamarnos cristianos, ¿no? Fue el que más Ujú, votos tuvo. Sino que la misma gente de afuera que los veía, los observaban y dijeron, hay que llamarles cristianos porque se parecen a Cristo, ujú, ¿sí? Entonces yo pienso que el mundo, ¿sí? Las personas de afuera tienen que ponernos esa etiqueta a nosotros por nuestras acciones, por lo que estamos haciendo y decir, mira, ellos se parecen a Cristo, quiero conocerlo también. Porque ese amor que habla en la palabra, que tenían todas las cosas en común, que se amaban unos entre otros, el servicio que daban, era lo que hacía que los otros quisieran llegar. ¿Por qué? Porque Dios añadía a los que iban a ser ujú. salvos, a los que iban a ser parte de la iglesia. Pero nuestro trabajo, como decíamos, es eso, mostrar el amor de Dios, ¿no? Tenerlo como esa instrucción, ¿no? Que nos dijo David, ¿no? Nuestra instrucción es de que los he creado desde el principio, ahora muestren mi amor, ¿no? Fuimos creados para mostrarlo. Sí, creo que nuestra pasión por Cristo, a mayor pasión por Cristo, mayor deseo de que lo conozcan. Mm, Cuando se va perdiendo la pasión, pues también se va perdiendo ese deseo de que la gente pueda conocer, de presentar y de compartir a Cristo. Y creo que, no sé, yo no, como he dicho, yo no soy un teólogo, pero me pregunto si la pérdida del primer amor que habla en Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, se debió a que la iglesia se volcó más por lo que hacía y su ministerio y lo que estaba viviendo ministerialmente y se llenó de pasión por eso y se olvidó de la pasión Ujú. verdadera o la principal, que era su pasión por Cristo. Y no sé, en América las cosas son de otra forma y lamentablemente las estadísticas hablan de cómo está habiendo un decaimiento, no solo en la iglesia, donde hay muchos jóvenes que están dejando la iglesia, sino también en las misiones. El eje de las misiones, incluso el eje del cristianismo, se está yendo hacia el hemisferio sur. Es en Los el sur latinos. donde sí, los latinos, los africanos, los chinos, los coreanos, son los que están ahora mismo prácticamente llevando la Ujú. batuta, son los que tienen ese eje, los que están enviando, y son gente que si pudiéramos decir en cierta forma, po podríamos decir, están en fuego porque están en esa experiencia de amor y de pasión por Cristo, algo que en América pues se ha perdido porque se ha institucionalizado Se ha hecho una demasiado. empresa. Eso. Eso. Ujú, Sí, Entonces, tenemos que volvernos de nuevo a Jesús, tenemos que volvernos a esa relación de amor mm, profunda, que nuestros corazones se vuelvan a encender la pasión por Él y que esa pasión se extienda a que otros también lo conozcan, que es lo mm, que normalmente sentimos cuando conocimos a Jesús por primera vez. Ese anhelo de que todos pudieran experimentar ujú, a Jesús como cuando tú tuviste la primera novia, ¿verdad? Y tú querías, o el novio, quería que tus amigos supieran. mm, Eh, pues sí, más que eso. Y todo eso viene de su propio corazón, del corazón de Dios, que lo imparte en nosotros, porque surge de su naturaleza. así es. Hay una frase en una de las orientaciones que estamos dando para grupos de discipulado, movimientos de discipulado, que dice que la iglesia es más importante a quién se está pareciendo o convirtiendo que lo que está haciendo, ¿sí? Es más importante ver en qué la iglesia, a quién se está pareciendo, a quién se está convirtiendo que lo que está haciendo. ujú, Porque la iglesia debe reflejar a Cristo. La iglesia debe reflejar a Él, porque somos sus embajadores, ¿no? Somos los que vamos presentando a Él. Entonces, si una iglesia está dando una interpretación mal o errónea de Jesús, pues
estamos representando mal a Jesús, ¿sí? A muchas iglesias representan a un Jesús que va a venir con juicio y a condenar y matar y derrotar y todo eso. Y siento que a cualquiera que esté en pecado va a calcinarlo, ¿no? Con rayos y con centella, todo eso, ¿no? Cuando al contrario, necesitamos mostrar el amor de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para poder ser salvos, para poder ser alcanzados. Y no lo que estás haciendo. Pasado con la iglesia que comentaba David del Apocalipsis, ¿no? Quizá comenzaron a preocuparse más por lo que hacían, porque la iglesia que perdió su primer amor era una iglesia activa, era una iglesia que hacía muchas cosas que podemos identificar ahorita en muchas iglesias, que están haciendo y deshaciendo y representándose en muchas maneras, pero han perdido el primer amor, han perdido esa pasión por mostrar a Cristo. ¿Sí? Muestran más una actividad, un programa para entretenerte, para cuidar a tus hijos, para que sea atractivo para la familia, pero se olvida de mostrar a Jesús. Y yo pienso, David, que es bien importante entender quién es Jesús para nuestra vida. Porque el entender quién es Jesús en nuestra vida va a definir cómo vivimos ahorita y va a definir dónde viviremos en la eternidad. ¿Sí? Y el diablo, yo pienso que el diablo está atacando más la persona de Jesús que la persona de Dios o la persona del Espíritu Santo, porque Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre. No que nos puede llevar, que nos lleva al Padre, perdón, ¿sí? Y entonces, si hablamos de Dios en muchas religiones o muchos contextos, todos podemos estar bien porque todo el mundo busca de una manera de llegar a Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de Jesús, entonces ya hay conflicto, ya hay desacuerdo, ya hay riñas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que Jesús no. ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? ¿No? Él no es una persona, un profeta, lo que sea, un mito, lo que sea. Pero si el diablo te hace creer algo erróneo de Jesús, sabe que vas a perder una eternidad también. ¿Sí? Entonces es importante centrar todo lo que hacemos en nuestro ministerio, nuestra vida diaria, centrarlo en Jesús. No hacer a Jesús el centro, como hemos hablado, porque Jesús ya es el centro de todo. Queramos o no queramos, Jesús es el centro, sino reconocerlo como el centro y hacerlo parte completa de nuestra vida. Claro. Y algo interesante, fíjate, es que podamos entender bíblicamente lo que es la iglesia. A veces no sé si os acordáis cuando empezaron a salir, bueno, a lo mejor no estaba ahí, las primeras Biblias parafraseadas, que normalmente eran Biblias que tomaban versiones, tal vez la Reina Valera del 60, qué sé yo, King James, las primeras, y las parafraseaban y las ponían en un lenguaje actual que la gente pudiera entender. Pero luego las Biblias esas parafraseadas ya empezaron a hacerse no de versiones, sino que se hacían del original. Del original se sacaba entonces la paráfrasis o la Biblia con el lenguaje actual. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a veces me parece que la gente tiene una paráfrasis de la iglesia, pero que es una paráfrasis de la vivencia que han tenido, de su experiencia de su iglesia, que a lo mejor el que la fundó también tiene es una vivencia, es algo que surgió de su experiencia. Entonces, cuando tú vienes a ver, es algo que puede irse deteriorando en el tiempo, porque cada uno va sacando su paráfrasis de su propia experiencia. Entonces, tenemos que volver. La pregunta aquí es, yo le hago a la gente, si tú no hubieras ido nunca a la iglesia, si tú no supieras lo que es la iglesia, si nunca hubieras experimentado la iglesia, te hubieras convertido, ¿y cómo sería esa iglesia que tú descubrieras en la Biblia al leerla? ¿Cómo sería? No he ido a ninguna, pero de repente la veo en el Nuevo Testamento, la veo en la Biblia, la veo funcionando, veo lo que es su carácter, todo. ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Cómo es? Porque es desde ahí. Si yo voy a hacer misiones, si yo voy a llevar y voy a plantar una iglesia en Jordania, en Irak o en Irán o cualquier lugar de eso, yo tengo que ir a esa esencia porque yo no puedo llevar una iglesia puertorriqueña a Irán ni a Irak y a ninguno de esos sitios. ¿Entiendes? Así como pasa con el evangelio, yo tengo que llevar la esencia del evangelio y adaptarlo
a la realidad y a la cultura de aquellos que me van a escuchar. De igual manera, la iglesia que va a surgir en esos lugares, ¿verdad? No puede ser la puertorriqueña, tiene que ser, yo tengo que buscar la manera de cómo presentarle esa iglesia, ese discipulado, eso que es básico y que allí eso se integre, vamos a decir, se encarne dentro de su cultura, pero es la iglesia que yo vi en la escritura. No sé si me estoy explicando de una forma. Y ahí vuelvo y digo, volvemos a entrar de nuevo a lo que es la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Pues la misma naturaleza de Dios. ¿Entiendes? Es una naturaleza misional. Porque Jesús vino aquí para salvar. Y a nosotros la iglesia, ¿qué dice en Juan 17? La gloria que me diste, yo les he dado. Y después en Juan 20, como el Padre me envió, yo os envío. Es que esto es increíble, eso es tremendo. La comparación que hace en la posición que nos pone, es que te vuela la cabeza, ¿no? Flipas con eso, ¿no? Como dicen por acá. Yeah. Y es bueno entenderlo. Y es que mi corazón está que se quiere salir. Mis manos están sudando. Y digo, ¿qué es esto que tú me estás hablando? Dios se está moviendo y siento su presencia. Y con esa pregunta que tú hiciste, porque yo estoy en una iglesia anglosajona que cayó, que sus miembros son puros adultos y los hijos no están ahí. Y no solo no están ahí, hay quienes dijeron, pues, que crecieron en la iglesia, ¿no? Nuestros líderes, sus hijos están ya de plano, hay quienes dicen que no creen en Jesús y otros que sí creen en Dios y en Jesús, pero no están lejos y están viviendo en el mundo. Entonces, y a veces yo siento como que necesitamos cambiar la atmósfera. O sea, en la iglesia donde yo estoy ahorita siento que necesita como ser más familia. Yo no conozco, o me está costando trabajo conocer a los miembros de mi iglesia porque por lo mismo que ya tal vez yo siempre pongo excusas, ¿no? Y digo, es que ya están adultos y tienen ya sus vidas y tienen sus familias. So, siento que a mí no me incluyen en sus vidas, pues porque están muy ocupados, ¿no? Cuando en realidad yo siempre he buscado una familia en mi iglesia, porque es lo que se ha convertido, porque yo mi familia la dejé en mi país. Entonces yo veo al pastor como mi papá, entonces yo veo o yo quisiera, o mi anhelo sería que la familia donde yo voy y me siento todos los domingos, que realmente me adopten como familia. Y me ha costado bastante porque ahí, por ejemplo, estamos en nuestro estudio bíblico y hay necesidad de una casa. Todo mundo tiene casas y casas grandes. Y si no hay casa, ¿dónde? Porque la que está haciendo el estudio bíblico va a salir. Y ha habido momentos donde mejor cancelan el estudio bíblico porque no hay dónde reunirnos. Y yo les ofrecí mi casa, aunque es muy pequeña, y me dijo, sé que tú ofreciste tu casa, pero estoy pensando que el estacionamiento es un problema. Y yo, pues nomás tienes que caminar una cuadra. O sea, yo tengo este conflicto, le digo, es que no lo puedo entender porque somos como 12 personas y todo mundo tiene casa. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo abrir su hogar? Y se sabe en la Biblia de pe a pa. Y sí, ahí estamos y todo el mundo dice, sí, somos una familia y por eso estamos aquí para apoyarnos y los unos con los otros, pero no hay ese fire, ¿no? No hay ese de, sí, mi casa está abierta y no puedo yo entender, pero me habló Dios y me dijo que mi familia, siento que tengo la necesidad de juntarme con mis hijos y mi esposo y adorar con lo que tengo y salir afuera y venir a mi iglesia y replicarlo. Porque eso es lo que yo quiero, que mi familia, así como somos, y mostrar el ejemplo, porque siento que se necesita
que nos amemos en verdad, no que aparentemos amarnos los unos con los otros. Y no se dejan querer, están enfermos y les digo, te puedo llevar un caldito de pollo, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, gracias. O sea, así como que bien cerrada la comunidad. Cuando la necesidad está ahí, ¿por qué no me dejas que te cocine? Que déjate querer, ¿no? Eso. El corazón misional de Dios es el que hace que se cumpla en la vida de Jesús Isaías cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a... Todo eso es una expresión. La iglesia debe ser una expresión de quién es Jesús en la tierra. De hecho, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos para anunciar, para mostrar las virtudes de aquel que nos rescató. Amén. Y eso es pesado porque está hablando de una relación. Por eso es que nuestra pasión por Cristo, nuestra relación con Él tiene que afirmarse, como decía Carlos, porque Él es el centro. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. No es lo que hacemos. Mire, todas las religiones oran, todas las religiones tienen cánticos, todas las religiones. La diferencia entre nosotros y los demás es la presencia de Dios que se da porque tenemos una intimidad con Él, una relación con Él y compartimos pues su palabra, lo que Él, su misión, aquello para lo cual Él vino aquí a la tierra. Tenemos que volver. Hace muchos años estoy leyendo un libro, que hay una película que salió hace poco que se llama Jesus Revolution, que es de ahí, de esa área de Costa Mesa. Yo soy de aquí salió. Tú eres hippie, ¿verdad? Sí, yo también. Yo soy producto de ese avivamiento, pero que ocurrió en Puerto Rico. No estaban conectados, pero ocurrió exactamente lo mismo. Wow. Y el avivamiento ese, yo oigo de otros avivamientos que ocurren aquí, allá, en universidades, en historias, qué sé yo, y son buenos lo que ocurre, pero yo entiendo que un verdadero avivamiento lleva a la gente a una pasión por Cristo y a la calle. Vámonos a trabajar, a la vida, a buscar a los no alcanzados, a no morir. Por eso, y cuando uno entiende el evangelio y uno entiende el sacrificio de Cristo y ve la realidad del mundo, uno no se esconde anhelando que Cristo venga porque las cosas están malas, al revés. Eso lo reta, te reta al mundo porque sabes que tienes la respuesta, porque sabes que Dios te dijo que te daría poder para ser testigo hasta los últimos de la tierra. Amén. Yo acabo de venir de Jordania y aquello allí es la realidad, lo que están viviendo los refugiados, todo. Y te digo sinceramente, todo me retaba. Wow. Todo. Yo decía, ojalá tuviera yo la edad de Carlos. Porque es que me pedía ese y me pedía 4 o 5 países más. Porque el evangelio, el amor de Dios, ¿verdad? Lo que Él es, hace que todo eso te rete. Que tú veas puertas donde no las hay. Y si están cerradas, pues tú sabes que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Eso es la iglesia. Todo eso proviene de Dios, que es el que hace que nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Él seamos lo que somos. Así es. Y todo eso nos lleva a que somos una comunidad de gracia, ¿no? Somos el discipulado es una comunidad de gracia. Mira, hay una frase que compartió por ahí uno de los directores, Rick Duggins, dice, el fundamento de una relación de discipulado es la gracia. Gracia significa que permites espacio en tu propia vida para el desorden, los pecados y las complicaciones de la vida de otra persona. Significa que eres honesto acerca de tu propio desorden, pecados y complicaciones. Una cultura de hacer discípulos es una cultura de gracia. Así es. Wow. De amor. De amor. Porque Dios es amor. Sí, pues. Así es.
David, muchísimas gracias por esto que nos estás compartiendo. Nada. Sí. A mí esto me apasiona. Sí, quiero decirles por ahí que estamos organizando 3, ¿cómo le llamamos, David? Conversatorios, 3 pláticas, sí, que van a estar en el otoño. Sí, una de ellas es primero profundizar más en el corazón misional de Dios. La segunda plática es el ADN de la iglesia misionera, sí, el ADN de la iglesia. Y el tercero es la realidad del mundo. Hace ratito hablabas, Mili, algo del mundo, ¿no? Cómo está la situación y todo. Pues bueno, hay que conectar esos 3 temas para poder entender las misiones y poder ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y que se reproduzcan en más discípulos hasta la 3ª y 4ª y más generaciones. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, solo quiero añadir sí, una David. cosilla más. Los latinos, hispanos que están en Norteamérica tienen un tremendo potencial. Las cosas que han vivido en sus inmigraciones, en su supervivencia, en su integración a una cultura, a un idioma, los ha preparado para ser un ejército a las naciones. No para ser una subcultura americana dentro de los Estados Unidos con su propia música, conciertos, etcétera, etcétera. No, son un tremendo potencial. Eso es lo que World Partner Latino ve y eso es lo que World Partner Latino quiere ayudar a los líderes para que ellos usen todo ese potencial, todo eso que Dios les ha dado. Así que si la iglesia anglosajona está ocurriendo lo que pueda estar ocurriendo, eso no tiene que pasar con los latinos. Vamos a levantarnos y vamos a hacer, porque en América Latina, mire, están surgiendo. Yo acabo de venir de ver un grupo de hispanos que están haciendo misiones desde la pobreza, gente que están entregados en países, en Mongolia, en Rusia, en Yemen, en Jordania, con 300, 400, 500 dólares mensuales y no les importa por la misión. Hispanos que se pasean por la ciudad y parecen uno más, aprendiendo idiomas. Así que vamos a ver cómo ese ejército hispano que hay se levanta, ¿verdad? Y no con un mandamiento, sino con una instrucción que Dios les da, que les permite saber cuál es el potencial que Dios ha puesto en ellos. Amén. Que es su propia naturaleza. Así que les animo a que se levanten, que despierten y que avancen. Gracias. Nada. No, eso estuvo fuerte, porque yo orando le dije, Jesús, tú le hablas a los pastores y tú los pones en lugares fuertes, tú solo montas las plataformas para ellos. Tú me has traído por todo, como usted decía, por todo este proceso, todos estos años, cargando todo este dolor y saliéndole afuera, a pelear y a poner el nombre de Dios alto. Mi esposo el otro día hizo el comentario, dice que yo soy la única persona que trae invitados a la iglesia, pero porque son, mis amigos, ¿verdad? Entonces yo quiero lo mejor para ellos. Entonces, orando a Dios que me hablara a mí, me dijo, es que tienes que empezar a orar y enseñar a la gente a orar allá afuera porque no saben orar. Aquí la mayoría de los latinos son católicos, pero por cultura, porque ya sabemos que no se congregan en las iglesias tampoco. Entonces, que teníamos que orar y que Dios en su momento me iba a usar. Y por eso es mi inquietud con esto de las misiones, porque yo sé que estamos en un lugar donde podemos o tengo el privilegio de alcanzar todos estos otros latinos, pero no nomás los latinos, porque me tiene un lugar de anglosajones, millonarios que no quieren saber nada de Jesús y Dios también los ama.
¿verdad? Entonces, y Dios me ha dado el idioma sin haber ido a la escuela. Ahora ya me puedo comunicar con el americano y no sé ni cómo pasó, solamente con el tiempo y el convivio con ellos. Y gracias por su palabra. Para mí, Dios habló. Para mí, Dios está corroborando el mensaje que yo ya había obtenido de parte de Él. Y pues por mi parte y con mi esposo estamos trabajando con esto del Christian Podcast porque pues nos escuchan en todo Latinoamérica, Estados Unidos y España, precisamente. Es donde está nuestra audiencia. Muchas gracias por su mensaje, su amor, su tiempo. No hay de qué. No hay de qué. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias a todos aquellos que se sintonizaron y les amamos, les oramos por ustedes y recuerda, el latino también es misionero, ¿verdad, David? Latino también puede ser misionero. Somos capacitados para salir a las misiones. Entonces, eso que te ha puesto Dios a ti, tómalo, úsalo para la gloria de Dios porque Dios te lo dio para su gloria. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Bendiciones.